Muchas personas todavía no han entendido que no es para lujo que Dios te ha llamado, sino para usarte. Y tú y yo, en sus manos somos un vaso. Y un vaso, antes de usarse, primero tiene que ser limpiado. Uno de lujo coge polvo hasta por años. Pero cuando un vaso va a ser usado a diario, tiene que ser lavado. Yo anuncio buenas nuevas y otra vez estamos afuera. Y así inicia hoy nuestro video. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Aprovechando hoy el día, está bueno afuera. Así que hoy otra vez grabaremos aquí afuera. ¡Ey! Me gusta más afuera que adentro. El sol casi está bajando, pero todavía sigue iluminando. Leeremos en el libro de Ezequiel, capítulo 11. Leeremos el capítulo completo. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente. Y he aquí la entrada de la puerta. He aquí a la entrada de la puerta 25 hombres, entre los cuales vi a Hazanías, hijo de Azur, y Pelatías, hijo de Benaía, principales del pueblo. Y me dijo: hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo, los cuales dicen: no será tan pronto edifiquemos casas. Esta será la olla y nosotros la carne. Por tanto, profetiza contra ellos. Profetiza, hijo de hombre. Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo: di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad y habéis llenado de muertos sus calles. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: vuestros muertos que habéis puesto en medio de ella, ellos son la carne y ella es la olla. Mas yo os sacaré a vosotros de en medio de ella. Espada habéis temido, y espada traeré sobre vosotros, dice Jehová. Y os sacaré de en medio de ella, y os entregaré en manos de extraños, y haré justicia entre vosotros. A espada caeréis, en los límites de Israel os juzgaré, y sabréis que yo soy Jehová. La ciudad no será por olla, ni vosotros seréis en medio de ella la carne. En los límites de Israel os juzgaré. Sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean, habéis hecho. Y aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, hijo de Benaía, murió. Entonces me postré rostro a tierra y clamé con gran voz y dije: ah, Señor Jehová, ¿destruirás del todo al remanente de Israel? Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, tus hermanos, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, toda ella, son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén: alejaos de Jehová. A nosotros es dada la tierra en posesión. Por tanto, di, así ha dicho Jehová el Señor: aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por todas las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: yo os recogeré de los pueblos y os congregaré en las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas
sus abominaciones y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos, y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad, y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Luego me levantó el Espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos. Y se fue de mí la visión que había visto. Y hablé a los cautivos todas las cosas que Jehová me había mostrado. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos, Dios, que tú cumplas el propósito por el cual tú le envías hoy. Padre, que tú penetres aún el corazón de piedra hoy, para gloria y alabanza de tu nombre, Señor, y que pueda ser transformado a través de tu palabra en ese de carne que te sirve, que te busca, Señor, que te acepta, que acepta aún tu reprensión, porque sabe que la traes por amor, para luego restaurarnos y luego ser renovados en ti, para gloria y alabanza de tu nombre. Te doy gracias, Señor, y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vemos aquí cómo el Señor, por medio de su Espíritu, lleva a Ezequiel al interior de lo que es la casa de Dios, la casa de Jehová Dios, para mostrarle algo que está pasando que no todos pueden ver. Pero usted y yo sabemos que al Señor no se le puede esconder nada. Y aun si tú y yo intentáramos engañarnos nosotros mismos, haciendo creer de que lo que tú y yo hacemos o pensamos o sentimos no lo ve Dios, tengo para decirte que sí, que delante del Señor todo está descubierto. No hay nada tan oculto que no lo pueda sacar el Señor a la luz. El mismo libro de Lucas, capítulo 8, nos dice: pues no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. Entonces vemos que Dios lleva a Ezequiel, quien es su voz aquí en la tierra, quien vendría a ser lo que juega en la vida tuya y en mi vida hoy en día, la palabra de Dios. Ese es el profeta, esa es la profecía, la palabra de Dios. Pero en ese entonces era Ezequiel que el Señor usaba, al igual que puede usarte a ti, puede usarme a mí, puede usar hasta a un niño para traer la misma palabra de Dios. De igual manera como el Señor lo hacía con Ezequiel. Entonces vemos que había, digamos, una reunión adentro del templo de Jehová Dios, como muchas veces pasa dentro de ti y adentro de mí, que llegan pensamientos y hacen, digamos, reunión adentro de ti y de mí, que somos el templo del Espíritu Santo de Dios. El Señor le muestra a Ezequiel que no era cualquier gente que estaba adentro de su templo y no haciendo algo bueno, sino algo malo. Porque el Señor le muestra a Ezequiel de que estaban reunidos todos maquinando perversidad, o sea, buscando no la voluntad de Dios, sino hacer algo en contra de la voluntad de Dios. Si vemos entonces los versículos del 2 al 4, Dios le habla y le enseña a Ezequiel, quien es obviamente
quien debe de escucharle, porque es la voz de Dios. Era el profeta que Dios había escogido para hablarle a su pueblo. Entonces, debía escucharle con atención. Vemos cómo después de mostrarle lo que estaba sucediendo, de que habían 25 hombres, versículo 1, donde dice, he aquí a la entrada de la puerta 25 hombres, entre los cuales Ezequiel pudo reconocer a Jazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaía, y eran principales del pueblo, eran los líderes del pueblo. Entonces, luego de mostrarle eso, luego de mostrarle lo que está sucediendo, le dice, Ezequiel, en pocas palabras, ahora yo quiero que tú hagas eco de lo que yo quiero que tú le digas a ellos. Profetiza, y vas a profetizar no a favor, sino en contra de ellos. Eso lo vemos aquí, en el versículo 4, donde dice, por tanto, profetiza contra ellos. Profetiza, hijo de hombre, le dice Dios. Y entonces, ¿y qué es profetizar, Estefanía? Ustedes saben que siempre vamos a dar una definición, aunque sea de una palabra. Quiere decir predecir a alguien un hecho futuro por inspiración divina. Es anunciar, declarar algo que va a pasar. Entonces, en los versículos 5 al 11, vemos ese mensaje que Dios, que Jehová, empieza a emitir, a repercusionar a través de su voz, que era Ezequiel. En ese mensaje, el anuncio que trae Ezequiel al pueblo. Leemos, y vino sobre mí el Espíritu de Jehová, y me dijo, di. ¿Qué era lo que tenía Ezequiel que decir? Así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Los principales del pueblo que estaban ahí reunidos adentro de la casa de Jehová, donde no todo el mundo lo podía ver, pero el Señor levantó, elevó a Ezequiel para que fuera a ver, y no tan solo a ver, sino para que pudiera corregir, reprender, amonestar eso que estaba pasando adentro. Así llega la palabra de Dios a tu vida y a mi vida también. No para hacernos mal, sino para hacernos bien. El Señor traía esta profecía en contra de los principales del pueblo que estaban adentro. Tenga eso pendiente, estaba oculto. Tenga eso, por favor, pendiente, donde nadie los podía ver. Así como se esconden muchas veces los pensamientos adentro de ti, adentro de mí también. Estos principales se creyeron que sí, nadie lo estaba viendo y que quizás nadie iba a ser capaz de verlos. Pero se les olvidaba que Dios, quien nos enseña la palabra, su ojo atalaya la tierra completa. O sea, no hay esquina, no hay rincón, no hay lugar donde nos podamos esconder de Dios. Y también el salmista, la palabra, ni siquiera tomé eso en mis notas, pero me llegó ahora mientras estoy hablando. El salmista hablando decía, si me voy a lo profundo del mar, ahí estás tú. Estoy parafraseando ese salmo, no recuerdo qué salmos es. Lo busco y lo voy a poner ahí. Ese salmo dice, donde quiera que yo vaya, no me puedo esconder de ti. Pero a ellos, a los principales, se les olvidó que aunque nadie del pueblo los podía ver, Jehová sí los podía ver. ¿Y sabes lo que hizo el Señor? Obviamente, como te estoy diciendo, levantó, elevó y llevó en el espíritu a Ezequiel. Ni siquiera fue en carne, sino en el espíritu, que el Señor llevó a Ezequiel para mostrarle, para hacerle ver, para que él pudiera ver lo mal que se estaba haciendo adentro de la casa de Dios, donde está supuesto a que esté la palabra de Dios, a que se busque hacer la voluntad de Dios, no maquinar perversidad. Y no tan solo eso pasa en nuestro interior, sino esto corre diferentes bases.
Vamos a correr diferentes bases hoy. Lo tomé como ejemplo de lo que somos tú y yo, que somos el templo del Espíritu Santo, como nos enseña la palabra. Pero también esto pasa literalmente adentro de lo que es el templo de Dios hoy, mejor conocido como la iglesia. Vemos cómo adentro del templo, donde se tiene que vivir en santidad, donde se tiene que practicar, digamos, la palabra de Dios, donde tiene que abundar lo que es la voluntad del Señor, podemos tristemente ver que se maquina perversidad. Maquinamos, y no me voy a excluir, porque soy humano y Dios me libre. Quizás no lo esté haciendo hoy, pero Dios me libre, como nos dice la palabra en el libro de Corintios. El que se crea estar firme, mire que no caiga. Dios me libre caer en eso. Pero adentro del templo, muchas veces maquinamos aún en contra de nuestro propio hermano, olvidándose olvidándome yo, de que aunque ni siquiera el pastor esté escuchando, o quien sea alrededor, adentro de nosotros, Dios es capaz de ver lo que hay en tu interior y en mi interior. David en una ocasión, y lo tuve que buscar antes de seguir, David en una ocasión dijo, él mismo dijo, en el Salmos 19, versículos 12 al 14, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, le pidió él a Dios, líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. ¿Delante de quién? Del pastor, de mi hermano, de mi esposo, de mis hijos, delante de Dios. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, quien es roca mía y redentor mío. Ahora, volviendo aquí a la palabra que leímos al principio de Ezequiel, capítulo 11, se está poniendo fría la brisa. Vemos cómo el Señor, antes de prometerle, en el versículo 14 en adelante, la restauración y la renovación que Él quería traer a este pueblo, que tenía un corazón duro, como una piedra, lo compara el Señor. Primero tenía que reprenderlos. David nos dice aquí en este Salmo 19, ¿quién podrá entender sus propios errores? Muchas veces tú y yo estamos creyendo, pensando que andamos bien, que no estamos mal en nada. Pero el Señor, quien escudriña la palabra de Dios, que nos enseña el libro de Hebreos, lo hemos leído juntos antes, si estás acostumbrado a ver nuestros videos. En el libro de Hebreos, capítulo 4, nos enseñan unos versículos que la palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta lo último. Estoy parafraseando. O sea, entra de tal manera dentro de ti y adentro de mí, que puede, digamos, que pescar, como cuando tú y yo vamos al mar o vamos a un río. La palabra de Dios es capaz de pescar, tira un anzuelo adentro de ti y de mí y arrastra todo pez que muerda ese anzuelo. O sea, todo lo que está dentro de ti y de mí, el Señor a través de su palabra, que es luz, lo va a iluminar. Lo va a iluminar y lo va a sacar a la luz. Al igual que hizo con estos principales que se hallaban adentro de la casa de Dios, creyéndose que nadie los estaba viendo, pero se les había olvidado que Dios está en todo lugar velando al bueno y al malo. Entonces, hay algo que aconteció en el versículo 13 que me sorprendió y me ministró bastante. Y fue que mientras yo profetizaba, dice Ezequiel,
aconteció aquel Pelatías, hijo de Benaía, murió. Hay personas que prefieren rechazar la palabra de Dios a ser reprendidos por ella, porque saben que ella va a sacar eso que está mal adentro de ellos. Pelatías murió físicamente, pero mucha gente hoy en día está muriendo no solo físicamente, sino espiritualmente, sin aceptar la reprensión que les va a entregar también gratuitamente la restauración y renovación que nuestro Señor Jesucristo ofrece a través de darnos salvación. Pelatías murió, no soportó escuchar la profecía. Mucha gente no soporta hoy en día escuchar la corrección, escuchar la palabra de Dios, porque nos desnuda, nos quita la máscara, nos quita cualquier sábana que estemos usando, que pueda que nos esté funcionando delante de los demás, pero no delante de Dios. Entonces, ver a Pelatías morir, eso me impactó y yo dije, wow. Cuando el Espíritu Santo empezó a ministrar mi vida, me empezó a decir, hay mucha gente que prefiere no aceptar mi palabra, prefieren morir espiritualmente, secarse espiritualmente y no recibir esa restauración y esa renovación que Dios quiere traer a cada uno de nosotros a través de su palabra, que Ezequiel estaba hablando cuando Pelatías murió. Y viendo en el versículo 12, el versículo anterior, y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean habéis hecho. Sabréis que yo soy Jehová. Dios lo que quiere mostrarnos a ti y a mí es que verdaderamente hay un Dios, verdaderamente hay un Dios que lo ve todo, que lo sabe todo, que aún las cosas que tú crees que no se escucharon, Dios le escuchó, que aún las cosas que tú crees que no se vieron, Dios ya las vio. Pero Dios quiere que simplemente tú sepas eso. No, el Señor quiere cambiar, quiere transformar tu vida, quiere hacer una renovación y una restauración que fue la que le prometió en los versículos 14 hasta el final de ese capítulo. El encabezado de mi Biblia dice, del versículo 14 en adelante, del capítulo 11 de Ezequiel, promesa de restauración y de renovación. Ahora al principio el encabezado que dice, reprensión de los príncipes malvados. O sea, antes de Dios poder darnos esa restauración y esa renovación que Él promete, primero tenemos que ser reprendidos. Pero eso no nos gusta. Queremos ser como Pelatías, mejor prefiero morirme a cambiar. Porque para ser restaurado y renovado tiene que haber una transformación. Yo hoy tuve 2 citas y esto lo compartí en el short, en el reel que comparto siempre antes de grabar los videos. Y en mi primera cita me tocaba porque desde octubre del año pasado estoy, sufriendo de mi espalda. Ha mejorado bastante, pero todavía estoy, como dicen los viejos en República Dominicana, con ese achaque encima. Y todavía mi doctor no ha podido llegar a una conclusión. Y para poder llegar a la conclusión de la raíz del problema que causó ese dolor y todavía sigue causándolo en mí, tenía que enviarme a hacer lo que aquí le dicen un MRI. En República Dominicana le dicen una resonancia. Te entran en una máquina que yo había escuchado antes, pero nunca había estado ahí. Me habían dicho que si tú sufres de fobia, que no es algo cómodo de hacer, que hay gente que aún lo han entrado y en el medio del examen han tenido que interrumpirlo para luego volver a hacerlo otra vez, porque la persona no aguantó, no pudo soportar, porque es incómodo lo que se siente ahí adentro. Bueno, pues yo iba como que media asustada, pero yo iba determinada en ya llegar a una conclusión, porque estoy cansada del dolor. Quiero ya que mi doctor tenga
los resultados, de saber qué es lo que está provocando esa condición, ese dolor en mi espalda. ¿Por qué? Porque yo quiero que mi salud se restaure. Yo quiero que mi salud se renueve. Usted va a ir entendiendo por qué estoy trayendo esto. Y cuando llegué ahí, no le voy a negar porque hablaría mentira. Estaba asustada, tenía temor, tenía miedo. Bueno, cuando ya entonces me preparan para entrarme en la máquina, el técnico, quien me va a hacer la resonancia, el MRI, me da una pompita en la mano. Esta pompita daba acceso a que yo detuviera el proceso si yo sentía que no podía soportar, que no podía aguantar el hecho de estar ahí dentro, presionada, y no tan solo ahí en algo bien pequeño, sino el ruido que había ahí adentro. El ruido que provocaba esa máquina que era la que iba a poder sacar a la luz lo que había dentro de mí. Antes de entrarme, me habían dicho, mira, tú vas a querer moverte, pero evita moverte, porque si evitas moverte y te controlas y aguantas y soportas, podemos salir de esto rápido. Asimismo es la palabra de Dios. No queremos muchas veces escuchar solamente más que el amor, solamente el lado bueno. Queremos la solución, pero no queremos el proceso. No queremos la reprensión para poder alcanzar esa restauración y renovación que el Señor nos está ofreciendo. Y cuando estuve ahí, cerré mis ojos y tenía el acceso a la pompita de detener el proceso. Pero empecé mejor a enfocarme en cantar una de mis alabanzas. Mi alma te reconoce. Y empecé ahí a tratar de adorar al Señor. Pero cuando empezó a pasar el tiempo y a yo ver que estaba durando mucho, empezó como que la tensión, la presión, a querer desesperar mi interior. Y hasta me saltó un pie. Mi cabeza se quería mover, ya no quería estar firme, pero gloria a Dios que había como que un aparato aquí puesto en mi frente que evitaba que yo pudiera levantarme. Y ahí quería mover ya mi boca, no quería aguantar ya, no quería soportar el hecho de que estaba ahí adentro. Pero venía a mi memoria, Estefanía, si detienes el proceso, vas a tener que volver a empezar desde cero. Vas a tener que volver a llamar para hacer una cita, esperar más tiempo, y eso va a retrasar tu renovación, tu restauración, tu salud. No se va a llegar a arreglar si tú aprietas esa pompita y detienes el proceso. Bueno, para gloria y honra de Dios, aleluya. Y porque decidí aguantar la presión que me estaba ya me estaba desesperando de verdad. Y en el momento que me calmé, que dije, ok, ya, voy a seguir, porque de verdad que me desesperé. Llegué a un punto que si el Señor no me ayuda, yo iba a pegar un grito ahí adentro. Y el Señor me ayudó, pude vencer. Cuando menos esperé que se iba a acabar el proceso, se terminó. Se terminó. Y le pregunté ya, salí mareada, salí que la cabeza la sentía, porque fue tanto el ruido, fue tan fuerte y eso que tenía tapones en los oídos, pero salí mareada, salí tonta. Bueno, salimos de ese appointment, de esa cita. Luego de ahí, me tocaba hoy ir a mi ortodoncista. Cuando llego allá, creo que es una rutina normal que me van a hacer, cambiarme las gomas o los alambres, luego volver a ponerme las gomas, que por cierto me quité la de aquí también porque se me rompió una mientras estaba hablando. Y cuando llego allá, me dice la doctora,
Hoy te vamos a hacer un proceso que te va a ayudar, te va a molestar, pero al final, cuando ya te quiten los alambres, cuando llegue el tiempo de finalizar este tratamiento, te va a ayudar a tener una mejor mordida. Yo creía que ya yo estaba bien con los alambres y las comas que tengo, pero le faltaba alguito más. Así también muchas veces, porque estamos en el Evangelio, porque predicamos la palabra, porque tenemos una relación con el Señor todos los días, creemos que el Señor no nos va a corregir. Y muchas veces esto ha provocado en mucha gente abortar, digamos, el propósito que Dios tiene con ellos de restaurarlo y renovarlos completamente. Porque esto es algo hasta que Jesucristo venga. Vamos a ser perfeccionados, pero hasta que Jesucristo venga, o sea, estaremos en un proceso siempre. Yo creía que ya no había que hacerle más nada a mis dientes y créanme, que no fue fácil de soportar también, acabando de salir de una cita que para mí fue una tortura, pero que al final entendí, Estefanía, es para tu bien, aunque te moleste, aunque creas que se está acabando todo, porque sentía, al escuchar tanto ruido, decía, no, pero esto se está acabando por dentro, Pero era tratando de entrar a lo más profundo de mí, a través de esos rayos que tira, esas radiaciones, para ver qué es lo que está causando el dolor de espalda. La ortodoncista, tenemos que limar tus dientes entre medio porque están chocando. El tratamiento no está poniendo los dientes alineados, sino que está provocando a que quede como que uno encimita del otro, y no queremos eso. Y yo limarlos, solo de pensar en eso, yo creo que yo quería salir corriendo de ahí. ¿Por qué? Porque los dientes es algo sensible y uno de toparlo le duele. Yo, Dios mío, imagínate limarlo. Cuando ella empezó a limarlo, que yo empecé a sentir esa presión en mi boca, yo decía, yo no voy a aguantar esto, yo no voy a tolerar esto es demasiado. Yo, no, espérate. Y cogía break y ella, está bien. Oye, esto te va a ayudar. Y ella me seguía recordando la ortodoncista, la doctora. Mira, esto es para tu bien, para que al final del proceso, al final del tratamiento, tú puedas morder bien. Eso me animaba. Y eso hace la palabra de Dios cuando sí nos reprende. Pero también el Señor siempre dará una promesa atrás de esa reprensión. Dios no quiere prácticamente solo venir a decirnos, oh no, tú tienes eso mal. El Señor te va a decir por qué tú tienes eso mal y por qué lo está señalando y para qué lo está señalando, y obviamente te dará la solución a eso. El pueblo había dejado los mandamientos, había dejado los estatutos y se había ido a hacer lo que ellos veían alrededor, o sea, lo que los otros pueblos estaban haciendo, como leímos en el versículo 12, que dice, y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, según las costumbres de las naciones que os rodean, habéis hecho. O sea, Dios les estaba diciendo, mire, ustedes se han olvidado de mí, ustedes no me conocen, pero reprendiéndolos yo, les voy a mostrar que yo soy Jehová, les voy a mostrar que yo soy su Dios, y también les voy a mostrar, les voy a dejar saber que ustedes me han dejado a mí, han dejado mis decretos, han dejado mis mandamientos, pero ¿se quedó hasta ahí? No. Vemos cómo entra la promesa de Dios. Mi ortodoncista, mi doctor que me envió a hacerme ese examen de mi espalda, él no quería un daño. Él quiere llegar a la raíz, al punto, al problema, para mostrarme, decirme a mí, mira, Estefanía, este es el problema que tienes en tu espalda. Y el doctor me va a dejar así. Mira, ese es el problema, llévatelo para tu casa. No. Él va a buscar una solución.
El Señor te va a mostrar a ti la solución. Te va a decir a ti, mira, tú estás mal en esto y en esto. Usted tiene que dejar esto y esto. Y te va a decir, mira el beneficio con tú dejar eso, con tú abandonar eso, con tú dejar que yo, a través de mi palabra, limpie tu corazón de raíces de amarguras, de falta de perdón. Usted dirá, Estefanía, pero tú siempre hablas de lo mismo. De eso fue lo que el Señor a mí me limpió. Así que de eso es lo que voy a compartir. En todos los videos, si fuera necesario, hablaré de las raíces de amargura, de la falta de perdón que hay aún hasta en el pueblo de Dios, que maquina perversidades, olvidándose de que Jehová Dios lo ve todo, envidiando, hablando mal de su propio hermano, olvidándose, ignorando que Dios lo ve todo. Personas que conocen la palabra de Dios, pero optan por agarrar, digamos, las mañas del mundo. Ah, no, porque el que me la hizo me la paga. Eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, tenemos que dejar la falta de perdón. ¿Para qué? Para que entonces, como dije al principio, en el video cortito que quise usar, digamos, como introducción, usted y yo somos un vaso. Un vaso no de lujo, sino para usarse a diario. Porque el cristiano es un vaso para usarse a diario. Y usted dirá, pero ¿cómo que usarse a diario? ¿Quiere decir que a diario yo voy a estar predicando? No, quizás no predicando como yo, haciendo los videos todos los días o predicando en una iglesia todos los días. Pero usted y yo somos un vaso que Dios lo utiliza a diario. Por ejemplo, el día que yo no grabo aquí, el Señor todavía me usa como su vaso. ¿Cómo? Cuidando a mis hijos, atendiendo a mi esposo, cuidando mi hogar, sirviendo en mi iglesia, que me congrego los domingos, que es el día que no grabo aquí, el día donde ustedes no me ven, pero todavía Dios me ve como sirviendo, como vaso suyo, no un vaso de lujo, porque un vaso de lujo está en una vitrina, está en la cocina, y hasta por años usted lo olvida y no lo usa, solo lo saca cuando hay visita. Y el vaso que se usa todos los días se tiene que lavar. Todos los días tenemos que pasar tiempo en la palabra, que es la que nos va a corregir, nos va a reprender, pero también nos va a mostrar la promesa que hay detrás de esa reprensión, de esa corrección que Dios hace a nuestras vidas. Entonces, un vaso que se usa a diario se tiene que lavar a diario, se tiene que limpiar a diario. No es como un vaso de lujo que coge polvo por año y solo se saca cuando llega una visita. Ahí usted lo saca, lo lava y lo utiliza. Porque un vaso que se usa todos los días, imagínese que todos los días usted utilice un vaso, beba el lunes jugo, el martes usted quiera tomar leche, ¿usted lo va a usar sin lavarlo? No, ese vaso hay que limpiarlo. Se va a que limpiarlo para luego entonces depositar la leche y tomarlo y no le haga daño. Porque si estamos sucios y no nos limpiamos como vasos del Señor, no podremos ser usados. Tenemos que ser limpiados para luego ser usados. Entonces el Señor le dice, aquí entrando ya a la promesa, viene y le dice en los versículos del 16, por tanto di, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por todas las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario entre las tierras donde lleguen. Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel, y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías. O sea, el Señor los iba a limpiar, y iba a quitar todas sus abominaciones, porque en la condición en la que estaba, no podían estar en la tierra que Dios les había dado, porque se suponía que esa tierra no podía ser contaminada con la idolatría con la cual ellos la habían contaminado. Se habían olvidado de Dios. ¿Qué tenía Dios que hacer? Bueno, vamos a formatearle el cerebro, vamos a formatearle el corazón. Entonces, muchas veces no queremos escuchar eso, que Dios nos tiene que corregir, arrancarnos, quitarnos toda esa mala maña, toda esa falta de perdón,
todo ese rencor que hay adentro para luego entonces depositar su amor y poder compartir su amor. Usted no puede dar lo que usted no tiene. Usted da lo que usted tiene. Entonces, si por dentro usted tiene odio, usted tiene rencor, ¿cómo usted va a estar peleando con usted mismo? Ay, es que yo no sé amar. Obviamente porque no has dejado que te limpie el Señor tu corazón. Pero si tú le permites a Dios limpiar tu corazón, créeme que vas a poder servir a todo el que esté a tu alrededor ese amor que Dios puso en tu corazón, el cual primero lo tuvo que limpiar y luego depositó ahí adentro. Entonces dice, versículo 18, y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Hubo un proceso para poder llegar a la conclusión del dolor de espalda mía. Se me tuvo que meter en la máquina. Con la radiación, esa máquina iba a mostrar a dónde está el fallo. Luego de entonces ver a dónde está el fallo, el doctor puede ahora darme la solución. Muchas veces queremos que Dios nos ponga la solución en la mano, pero no queremos escuchar a dónde está el daño. No queremos escuchar. Es el corazón tuyo que hay que cambiar. Lindo, linda. No queremos escuchar el problema, queremos la solución. ¿Cómo te vamos a dar la solución si no te decimos cuál es el problema primero? Si Dios viene a estos 25 principales del pueblo que estaban maquinando perversidades adentro de su templo y le dice: mis hijos, yo voy a hacer una restauración con ustedes, les voy a dar un corazón nuevo y un espíritu recto y los voy a renovar. ¿Qué el pueblo va a decir? ¿Y qué es lo que está hablando Jehová? ¿Por qué? Porque el Señor no les está diciendo: pero ¿y por qué tú no vas a cambiar el corazón? ¿Por qué? Primero les dejó saber: ustedes están mal. Ustedes tienen un corazón de piedra que hay que cambiárselo para uno de carne. Primero tenemos que recibir el diagnóstico de parte de Dios para luego recibir esa restauración y renovación que tanto le estamos pidiendo. Queremos que Ezequiel venga a decirnos a nosotros que estamos mal. Porque Ezequiel viene a hacer, digamos, esa pajita que le cae al chocolate que está listo para usted y yo beber. Queremos mejor despreciar a Ezequiel. Ah, Ezequiel, vete de aquí, no te quiero escuchar. Queremos despreciar la palabra de Dios. No queremos escuchar la palabra de Dios. Preferimos mejor cambiar el canal o apagar la televisión que escuchar que nos están diciendo: mira, en esa esquinita donde tú crees que nadie te ve, eso está mal adentro de ti. Y el Señor quiere limpiarlo para luego entonces restaurarte y renovar. El Señor entonces les dice a ellos: ustedes tienen un corazón de piedra, un corazón duro. Un corazón duro. Un corazón que no podía recibir lo bueno que Dios quería hacer con ellos. Entonces, como estaba diciendo acerca de mis dos citas, en la primera salí mareada. Salí mareada de esa máquina con tanto ruido. Sentía que el cuerpo me quería saltar mientras estaba ahí adentro de esa máquina. No quería estar ahí adentro ya. Pero pensaba esto en medio de mi desesperación, de mi impaciencia. Sí, cuando tú veas que el Señor trae corrección, una detrás de la otra, una detrás de la otra, una detrás de la otra, no lo desprecies. No, en medio de tu desesperación, tomes la decisión de: me voy a salir de la máquina del MRI, me voy a salir de la máquina. No, aguanta la presión, aguanta, para que Dios te pueda mostrar dónde es que está el problema, que está en tu corazón, que Él quiere sacar a la luz a través de su palabra, mostrándotelo, dejártelo ver a ti, para luego darte la renovación que tú tanto vive pidiéndole a Dios. Paciencia de mi desesperación, me dije a mí misma: Estefanía, desde octubre del año pasado estás con este dolor en la espalda. Recuerda eso. Si decides aguantar los 35 minutos aquí, aunque te moleste, aunque sientas que quieres saltar, teniendo la pompita en la mano, recuerde, de poder detener el proceso. La podía apretar y ya, y me sacaban de ahí, y ya.
pero no iba a tener la solución. No iba a saber cuál era el problema. ¿Por qué yo tuve que pasar por eso? Porque necesito saber qué es lo que está causando ese dolor en mi espalda. ¿Sabes qué va a pasar? ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese apretado esa pompita? El problema que no se ve a simple vista no se va a poder solucionar. Si tú aprietas, porque tú y yo, el Señor nos ha dado libre albedrío. Si tú aprietas la pompita, el Señor te saca del proceso, te saca, pero no vas a saber qué es lo que está mal adentro de ti y que Dios quiere mostrarte a través de su palabra, que es una luz que ilumina tu corazón y el mío también. No vas a poder recibir la restauración y la renovación que Dios quiere hacer en ti. Si aprietas y sales, no se va a poder solucionar tu problema. Tu dolor no se va a mejorar. Tu salud no se va a poder restaurar ni tampoco renovar. Y eso es lo que me animaba a seguir, aunque estaba incómoda. Esos fueron los 35 minutos más largos de mi vida. Aunque tú sientas que el proceso sea incómodo, soporta, porque ¿qué nos enseña el libro de Efesios capítulo 2? Nos habla acerca de la humillación y luego la exaltación que hubo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Nos enseña ese capítulo 2, el cual no voy a leer, pero anótelo, Efesios 2. Nos dice que el Señor se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte. Y por medio del sufrimiento que Él tuvo que atravesar, aprendió obediencia. Tú y yo algo vamos a aprender en medio de este horno de aflicción en el que el Señor nos tiene. Dios no te pone a ti a atravesar algo simplemente para que tú lo atravieses. Hay un propósito, hay un porqué, hay una razón detrás del por qué el Señor permite que tú y yo tengamos que atravesar. Por ejemplo, pasar por la máquina del hemorroide, o tener que pasar por el hecho de que los dientes hoy te los tengan que limar. Créeme que tú no lo estás viendo, pero Dios ya sí lo ve. El futuro va a necesitar lo que el hemorroide te quiere mostrar. El futuro que Dios tiene contigo va a necesitar unos dientes que puedan masticar bien para comer lo que Dios te dará. Hoy no nos gusta que nos limen los dientes o que nos metan en la máquina del hemorroide, pero eso no lo vamos a necesitar donde Dios nos va a colocar. Sí estamos llorando hoy, pero ¿qué usted quiere? ¿Reír el camino entero y luego que Dios lo ponga allá, tenga que llorar hasta la eternidad? No, yo prefiero llorar, incomodarme ahora, aunque me moleste todo lo que tenga que atravesar. Al igual que nuestro Señor Jesucristo, Efesios 2, tuvo que caminar por el valle de la humillación, digamos, por la muerte literal. Pero ¿sabes qué? Experimentó ese lado oscuro, pero luego al tercer día el Señor lo resucitó. Pero luego de ahí el Señor dijo, ok, te moriste, ya cumpliste. No, lo levantó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, el nombre que todo aquel que quiere ser salvo tendrá que invocar. El nombre de Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres ser salvo que sino en ese nombre. En ese nombre que decidió quedarse en la máquina del hemorroide y exponer su vida en tal humillación hasta la muerte. Hasta la muerte se dio, aprendió obediencia por todo lo que tuvo que atravesar, pero recibió también una recompensa. Recibió una promesa que Dios la cumplió en su vida. Entonces, para llevar a su pueblo a esa restauración, a esa renovación, a ese cambio de corazón de piedra a corazón de carne, iba a ser un proceso fuerte, un proceso duro, cómodo, molesto. Valdría la pena. Valdría la pena al final si el pueblo decidía irse en pos de Jehová. Dice, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo a ellos por Dios. O sea, se iban a ir en pos de Dios.
Mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. O sea, aquellos que decidan, apretar la pompita de salir de la máquina del hemorragia, prefieran no escuchar la palabra de Dios y se prefieran morir como pelatías espiritualmente porque les molesta soportar el proceso y no quieren escuchar la palabra de corrección de Dios. Está bien. Ustedes no quieren venir en pos de mí, entonces van a tener que pagar su consecuencia. Y luego que estemos en esa consecuencia, ahí sí es verdad que nos van a faltar lágrimas para llorar. Mejor lloremos la que Dios nos está permitiendo llorar ahora, que llorar luego la que nosotros mismos nos podamos provocar. Vamos al libro de Mateo, capítulo 16, versículos 21 al 26. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer. Escuche, le era necesario, así como nos es necesario a ti y a mí, escuchar esa palabra que nos corrige, que nos señala, que nos enseña, que nos muestra y nos dice: Estefanía, es ahí, es ahí donde está el problema que quiero arreglar para darte esa renovación, esa restauración que quiero hacer en ti, que quiero que se pueda ver, que se pueda notar, que se pueda reflejar. Es ahí, ahí donde está la mancha. Ven, acércate más a mi palabra, acércate más a mí para mostrarte. Y cayó la noche. Wow. Para mostrarte, no tan solo para mostrarte, sino para corregirlo y para luego restaurarte, darte un corazón nuevo, lindo. Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca eso. Nosotros mismos muchas veces vamos a caer en esa autocompasión. Ay, que yo no me merezco esto. Yo no me merezco este proceso, que todo el mundo me esté humillando. ¿No será que el Señor te está enseñando algo? Que hay un poquito de orgullo ahí adentro, que hay que sacarlo. Porque al humilde no le importa que lo humille, y aunque lo puedan menospreciar, viene a ser, digamos, como aceite, le resbala y dice: estoy bien. No se cae por eso, no se tumba, no deja de vivir porque lo puedan humillar. ¡Estefanía! Y si te molesta, Estefanía, que te humillen, hay que revisarte. Hay que revisarte porque seguro hay una mancha por ahí. Una mancha que hay que echarle un poquito de cloro. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: reprende esos pensamientos cuando lleguen a usted. Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres de tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, enfoque su mirada en el propósito que Dios ha dicho que tiene con usted. No en lo que el enemigo quiera venir a traer adentro de usted con esa autocompasión que lo que hace es autodestruirnos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No es lo mismo que el Señor le está diciendo aquí en Ezequiel a este pueblo. Les está diciendo a ustedes, a los que les voy a dar un corazón limpio, un corazón nuevo, o sea, los que quieren venir en pos de mí, tienen que guardar mis decretos, tienen que guardar mis mandamientos. Ahora, los que no, está bien, sigan su camino, no se nieguen a ustedes mismos, no se nieguen a sus deseos, hagan lo que ustedes quieran, pero a su consecuencia van a tener que pagar. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida a causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Al final, lo que vale es que tú y yo seamos salvos. Seamos salvos. Todos queremos la salvación. Todos queremos la restauración. Todos queremos la renovación, pero muchos queremos evadir la reprensión para entonces poder alcanzar eso que queremos. ¿Y qué es reprensión? Es expresión autoritaria y severa de desaprobación que se le hace a una persona a causa de su actuación o su comportamiento. Es una amonestación, es una corrección.
¿Qué nos dice Hebreo 12:11? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Sí, no nos va a gustar estar adentro de la máquina del MRI. No nos va a gustar que nos vengan a limar. Oiga, fue mucha presión, todavía tengo dolor, hablo y tengo dolor. No he podido ni comer. No he podido comer del dolor. Me voy a tomar una pastilla, me voy a recostar y a ver si se me va. No nos va a gustar la disciplina, la corrección que Dios quiere traer a nuestras vidas. Pero cuando ya hemos sido ejercitados en ella, cuando tú y yo la aceptamos y dejamos que Dios trabaje en nosotros y nos cambie este corazón de piedra a uno de carne, eso va a traer un fruto apacible de justicia. ¿Por qué? Porque hemos dejado que Dios obre en nuestras vidas. El hecho de yo haberme quedado adentro de la máquina del MRI y haber soportado también que me limaran los dientes, ahora mismo no voy a ver el resultado, pero en un tiempo, no sé cuándo, voy a saber el beneficio que eso que me molestó ayer, que eso que me provocó dolor, me da en el momento de yo ver eso manifiesto. En el momento de usted ver el fruto apacible, usted va a decir, wow, y tanto que yo lloré. Mira, cuando el Señor me corregía acerca de esto, acerca del otro, yo duré años, el Señor queriendo limpiar mi vida por la falta de perdón que había en mí. Y escuchaba esta palabra, la tengo aquí, que no se me olvidara. Jeremías 29:11, por muchos años, desde los 14 años, que fue la primera vez que escuché la palabra de Dios, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Mi vida estaba llena de mala noticia. Y hoy, mire cómo el Señor hace las cosas. Hoy el Señor me permite poder hablar su palabra, que fue la buena noticia que Él quiso sembrar en mí, que cambió, que arrancó todas esas raíces y amarguras que había por la causa de todas las noticias malas que habían en mi vida, de todo el dolor que yo sufrí, de todas las decepciones que yo sufrí, de todas las injusticias que yo sufrí. En medio de todo eso, tantos años pasaron que yo no le permitía al Señor, porque me molestaba que me vinieran a mí a hablar acerca del perdón. Incluso yo predicaba del perdón, pero no ejercitaba mi vida en el perdón. Así hay personas hoy en día que hablan, predican del perdón, pero no viven ese perdón que ellos mismos predican. Mejor vivamos primero, experimentemos en carne propia la palabra de Dios, para que con poder, con denuedo, podamos enseñar, mostrar, reflejar eso que podemos hablar por medio de la palabra de Dios. No es lo mismo predicarlo que vivirlo. Teníamos mucho que no decíamos esas palabritas. No es lo mismo, es fácil decirlo, difícil vivirlo. Fácil predicarlo, pero lo difícil es aplicarlo. Vámonos, no por el camino ancho, que todo el mundo va. Vámonos por el estrechito, que aunque nos cueste, como esa máquina, como estar adentro de esa máquina del MRI, al final vamos a ver el resultado que eso traerá. Entonces, Dios no busca acabar contigo ni conmigo. Y esto lo podemos ver en el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículos 21 en adelante. El Señor le habla acerca del mal camino que llevaba el pueblo y de que Él no quería destruirlos. Dice aquí, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos, se hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío?
dice Jehová, el Señor, no vivirá si se apartare de su camino. ¿Qué es lo que el Señor busca? Que tú y yo salgamos de esa condición mala en la que estamos. Dios no quería matar. Dios no quería que Pelatías, escuchando la palabra de Dios, muriera. No, Dios quería darle vida. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña que el enemigo, el diablo, ha venido para matar, robar y destruir. Pero Dios ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, no vivirá si se apartare de sus caminos. Dios no busca acabar contigo ni acabar conmigo. Quizás hablándonos esa palabra de corrección, de reprensión. Cuando nos corrige, Dios no busca acabarnos. Al igual que esa máquina no tenía la intención de matar la espalda, perdón, hoy, sino buscaba mostrar qué era lo que estaba mal en mí que provoca este dolor. Luego la segunda cita. Nada que esperaba esto hoy. Yo no esperaba que me limaran los dientes. Pero así me quiso hablar Dios. Hoy, ahí, a través de esa cita, fue que yo pude entender esta palabra. En el libro de Ezequiel, el Espíritu Santo entonces empezó a ministrar mi vida. Dios me quería hacer entender lo que me intentaba decir. Fui a mi cita regular de mi ortodoncista y vaya sorpresa que tenían programado para mí, para ayudarme. Hacer un proceso que nunca llegó a mi mente, ni mucho menos a mi corazón. Dios nos va a transformar, pero esa transformación va a permitir Dios pruebas en tu vida y en mi vida que tú dirás, no, Dios quiere acabar conmigo, Dios me está matando. Pero no, porque según yo, ya yo estaba bien en el tratamiento de mis dientes, pero mi doctor notó que necesitaba, digamos, un refuerzo para que me ayudara a poder masticar mejor, mucho mejor de lo que yo estaba ya masticando, porque yo, según yo, estaba masticando bien. Según tú dices, no, pero que ya yo no tengo más nada dentro de mí. Tú no sabes, el que conoce tu corazón y mi corazón es el Señor. Entonces Él es quien nos quiere mostrar, nos quiere señalar, así como esta luz está reflejando en medio de la oscuridad que acaba de caer. Él nos quiere reflejar, Él nos quiere reflejar dónde estamos mal, dónde todavía hay cosas que el Señor quiere arreglar adentro de ti, adentro de mí. Entonces, mi doctora se dio cuenta de algo, se fijó en algo que luego iba a ser un problema. O sea, cuando Dios trae a la luz algo que está mal en ti, en mí, no es para lujo, sino porque eso puede traer una consecuencia luego que será difícil remediarla. Tenía entonces mi ortodoncista que limar, desgastar entre medio de cada diente, de arriba y de abajo. Mis dientes. Salí de algo que pensé que era malo para algo que vaya sorpresa, que fue peor. Va a haber pruebas que tú vas a decir, ok, la pasé. Pero vas a entrar luego a otras pruebas que tú dirás, no, esto no viene de Dios. Ya esto es para acabar conmigo, ya Dios terminó conmigo, ya esto es el final. No es el final. Es que Dios está obrando, está purificando tu vida. Ahora es que tengo y siento dolor. Pero, ¿acaso mi dentista o mi ortodoncista, al igual que repetí ahorita que la máquina del MRI está intentando algún mal contra mí? ¿Está intentando algún mal contra mis dientes? Aunque solo piense en la molestia, en la presión y en la hora del dolor que siento en mi boca. Pero mientras estuve en el carro, ahí fue entonces donde, como dicen, me cayó el 20. Ahí fue donde el Espíritu Santo empezó a ministrar mi vida. Y dije, yo empecé a pensar, yo digo, wow, qué duro, qué día tan duro, tan fuerte, tan rudo he tenido. Pero pude entender esto. Estefanía, lo que estás atravesando hoy en tu vida será al final para traer restauración y renovación a ti. Tómalo como una reprensión que no todos quieren escuchar, pero que al final te hará bien y no mal. Estas 2 citas médicas, Dios las usó para ministrarme
completando lo que ya había dicho a mi vida antes de salir de mi casa a través de la palabra, que no había entrado en sí en escudriñarla bien. Entonces, Dios no quería mal para este pueblo, sino quería bien. Dios quería restaurarlos, renovarlos, pero debían pasar el proceso de cautiverio, de ser esparcidos por todos lados. Tenían tan duro el corazón que no podían escuchar la voz de Dios, a menos que el Señor trayera a sus vidas este quebrantamiento, lo metiera bajo presión para ablandarles el corazón y luego poder escuchar la voz de Dios. Escucha este consejo: no mueras como Pelatías al escuchar la reprensión de Dios. Pelatías murió físicamente y no alcanzó la restauración y la renovación que Dios les prometió a su pueblo. Hoy muchos mueren así, también sin salvación en Jesús, y muchos aún estando vivos están muertos espiritualmente, porque prefieren morir antes de escuchar de la boca de Ezequiel lo que fue Dios quien le mandó a decir para hacerles bien y no mal. En Isaías 48, y esto fue alguien que lo subió en YouTube, y eso como que selló ya el mensaje, y con esto me despido. En el horno de aflicción que estás hoy, no significa que estás fuera de la voluntad de Dios. Quiere más bien decir que tu aflicción, que la aflicción en la que estás ahora mismo, está obrando algo en ti, en mí, está refinándote, está purificándote de una manera que nada más lo podrá hacer. Yo anuncio buenas nuevas hasta que Jesucristo vuelva. Dios te bendiga.